Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos con todos ustedes para compartir nuestra parte número 13 del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles en esta tarde. Amén, gloria al nombre del Señor. Ha sido realmente una gran bendición estar estudiando este libro verso por verso, de principio a fin. Amén. Y en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 9. Amén. En la que vamos a estar narrando ese encuentro que Shaul tuvo con el Señor Jesús, y ese encuentro que vino a cambiar toda su vida. Amén, gloria al nombre del Señor. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se estarán conectando en esta tarde, aquellos que están siguiendo nuestros estudios, amén, aquellos hermanos y amigos en el extranjero, en Colombia, hermano José Elías, también a mi hermano en la Argentina, Daniel, y a todos aquellos que están escuchando estas enseñanzas y que les ha sido de bendición. Bueno, en esta noche, vuelvo a repetir, vamos a estar estudiando la parte número 13. Gloria al nombre del Señor, y vamos a dar inicio, porque de hecho son muchos slides los que tengo en esta tarde. Amén, pero al final de este estudio, yo sé que va a ser de gran bendición a tu vida. Amén, como lo ha sido para mí y para todos aquellos que hemos estado ya siguiendo esta serie de estudios. Amén, porque en esta noche vamos a estar tocando algo que ya hemos visto anteriormente. Es como una confirmación que el Señor nos da a través de su palabra, de que todo esto que hemos estado viendo es verdad. Amén. Pero ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta tarde. Vamos a empezar por darle gracias al Señor y pedirle dirección a Él, que sea Él el que nos ayude, amén, a entender este capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Padre Celestial, muchas gracias te doy, Señor, en esta preciosa tarde. Bendito Dios, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Oh Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu gran misericordia, Señor, y en esta noche te agradecemos por permitirnos, Señor, encontrarnos nuevamente en este lugar, Señor, poder reunirnos, bendito Dios, para escudriñar tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y nos declaramos una vez necesitados. Te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, guiándonos a toda verdad y enseñándonos todas las cosas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. A ti sea dada toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, voy a retirar nuevamente la cámara. No voy a hacerlo como lo hice la semana pasada, era mucho. Solamente nos vamos a enfocar en lo que es el estudio de hoy. Amén. Solamente van a estar escuchando mi voz y al final pues vuelvo a poner la cámara. Nuevamente repito, en esta noche va a ser el estudio la parte número 13, amén, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Y como vuelvo a repetir, vamos a escudriñar ese encuentro glorioso que tuvo Shaul con Jesús, con Yeshua, que le cambió totalmente la vida. Y vamos a ver cómo pasó Saúl, cómo pasó de ser el perseguidor más grande de esta fe en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, a ser el promotor más grande de esta fe. Y en este estudio vamos a ver cuál fue también el misterio que le fue revelado a Shaul, para de esa manera poder entender el porqué de su pasión y de su amor de andar viajando por toda Asia Menor, llevando las buenas noticias, llevando el evangelio a los gentiles. Y saber para Shaul, quiénes eran estos gentiles. Aunque, como pues te vas a poder dar cuenta a lo largo de los siguientes estudios que vamos a hacer, su pueblo, la casa de Judá, los judíos, terminaron por no entender su mensaje. Y por otro lado, en el cristianismo, pues se terminó por mal entender y torcer su mensaje. Amén. Pero ya vamos a dar inicio en esta hora. Hechos capítulo 9, verso 1. Dice: Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Oiga, mujeres de este camino. Recordemos que al movimiento, a los discípulos de Jesús, de Yeshua, como el Mesías de Israel, se les conocía como la secta del camino. Amén. Yo sé que nosotros que venimos de un contexto pagano, gentil, al oír la palabra secta, pues inmediatamente lo identificamos como algo satánico, pero no. En ese tiempo, por ejemplo, los fariseos se le conocía como la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, y esta era la secta del camino. Amén. Pero sabemos que a estas alturas ya el mensaje del evangelio había llegado a otras naciones alrededor de Israel. Oiga, entre ellas a Siria. Y Saulo, Shaul, siendo muy celoso de las tradiciones de sus padres, pues después de haber consentido en la muerte de Esteban, que estudiamos el estudio pasado, ¿sí?, aún respiraba amenazas y muerte contra todos los discípulos de Jesús de Yeshua, y aún contra los discípulos que vivían en Damasco. Y vemos que fue al sumo sacerdote a pedir cartas para las sinagogas de ese lugar, para que se hallaba a alguien en esa sinagoga, ya fueran hombres o mujeres que pertenecieran a la secta del camino, o sea, que fueran creyentes en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, pues los arrestara y los pudiera traer presos a Jerusalén. O sea, la idea era exterminar esa secta del camino. Y logró conseguir esas cartas del sumo sacerdote y salió hacia Damasco con ese plan en su corazón. Pero algo poderoso iba a suceder en la vida de este hombre, Saulo, Shaul, que le cambiaría la vida para siempre. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, y aquí va a ser una pauta porque quiero explicarte esto. Imagínate, yendo por el camino, imagínate lo que él iba pensando aquí. Seguramente, pues él no podía asimilar cómo estos judíos podían creer que ese Jesús, que ese Yeshua, fuera el Mesías de Israel. Porque dentro del pensamiento judío, el Mesías tenía que venir y triunfar sobre el dominio extranjero que existía sobre Israel. En este caso, tenía que triunfar sobre Roma, sobre los romanos. Y pues este Mesías había sido muerto, crucificado por aquellos que él tenía que vencer, ¿sí? Había sido crucificado por los romanos. Entonces, Saulo, Shaul, no podía concebir que ese Jesús, que ese Yeshua, pues fuera el Mesías de Israel. Y dice, a continuación, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, lo que le está diciendo aquí el Señor es, ¿sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué, Saulo? Te estás haciendo daño a ti mismo, con tu forma de pensar y de actuar. Amén. Ahora, imagínate aquí cómo se sintió Saulo, cómo se sintió Shaul al darse cuenta que ese Jesús, que ese Yeshua, pues sí era el verdadero Mesías de Israel, pero que él, Saulo, Shaul, lo había estado persiguiendo, así como también a los que creían en Jesús, en Yeshua, ¿ya? Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso, oiga, Pablo temblando y temeroso, pues no era para menos, ya que había estado haciendo muchas injusticias en contra de los creyentes en Jesús Yeshua. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una señal de rendición total. Sabía que había estado creyendo en algo totalmente equivocado, pero que ahora estaba dispuesto a obedecer y pide dirección. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es que este encuentro con el Mesías de Israel era solamente para Saulo, solamente para Shaul. Tanto que los hombres que iban con él no entendían qué estaba pasando, aunque dice que oyeron la voz, pero no veían a nadie más. Y lo único que veían era Saulo, era Shaul tirado ahí en la tierra, hablando solo. Hechos 9:8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Entonces, a raíz de haber visto esa luz resplandeciente del cielo, pues quedó ciego y entró en la ciudad tal y como le había sido ordenado. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un hombre llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este discípulo Ananías no conocía a Saulo, a Shaul personalmente, pero sabía quién era y sabía a qué había venido a Damasco. Y de repente el Señor le dice: ¿sabes qué, Ananías? Levántate y quiero que vayas a orar y a poner tus manos sobre él para que recobre la vista. Pero vamos a ver a continuación la reacción de Ananías. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías no entendía el por qué el Señor le pedía que fuera a orar por Saulo, por Shaul. Si él había oído de todos los que Saulo, Shaul había hecho en Jerusalén y también sabía a lo que había venido a hacer a Damasco. Pero esto que le responde el Señor a Ananías a continuación es clave para poder entender el llamamiento de Saulo, de Shaul, para llevar el evangelio, las buenas noticias a los gentiles. Y si analizamos profundamente esto, vamos a entender quiénes son en realidad los gentiles. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oiga nada más. Un perseguidor de los creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, iba a ser un instrumento de Dios para llevar su nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, a estos que aparentemente parecen ser tres diferentes grupos de personas. Pero ¿será que a alguien en las Escrituras se le prometió que de él iban a descender reyes? Y la verdad es que sí, claro que sí. Se le prometió a Abraham, que su nombre en hebreo es Abraham, y también a Jacob, que su nombre en hebreo es Jacob. Génesis 17:3. Vamos a ver cuando el Señor le dice a Abraham que de él iban a descender reyes. Dice Génesis 17:3, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahí está. Y reyes saldrán de ti. Gloria al nombre del Señor. Y en Génesis, aquí me equivoqué. Ya, es Génesis 35:9, no es 17:9, es Génesis 35:9. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ahí está. Bueno, y ahora que ya sabemos a quién Dios les dijo que de ellos iban a descender reyes, ahora vamos a regresar al libro de los Hechos para identificar quiénes son estos que aparentemente son tres grupos diferentes de personas a los que Saulo, a los que Shaul tenía que llevar el nombre del Señor, que son, como leímos, los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, ¿verdad? Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y para poder descubrir quiénes son estos tres grupos de personas, si es que en realidad son tres grupos diferentes, pues tenemos que ir y ver cuáles son las palabras originales en griego traducidas a nuestro idioma que se usaron en este verso. Porque de otra manera, de no ser así, no vamos a ser capaces de resolver esto.
Y para eso tenemos que ir a checar el diccionario Strong. Amén. Y nos vamos a enfocar en las dos Y, ¿sí? Dice presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, en español pues aparecen igual, en inglés también, and y and, ¿sí? Las dos Y. Pero son dos palabras diferentes en el griego. La primera Y es la palabra griega G2532, que es la palabra kai, que significa también. La segunda Y es la palabra griega G5037, que es la palabra te, que significa ambos. Entonces, la mejor manera de traducir esto sería Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Oiga, nada más, son dos grupos, no son tres. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Pero, a ver. ¿Cómo que gentiles, también reyes, ambos de los hijos de Israel? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues eso precisamente, que los gentiles son parte de Israel, son también hijos de Israel, como el mismo Saulo, como el mismo Shaul termina escribiendo una vez que él entendió este misterio. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Oiga, un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, o sea, en el Mesías Yeshua, por medio del Evangelio. Oiga, nada más. Bueno, ya que hemos hablado, de hecho, ya hemos hablado de esto en estudios pasados, pero esta es otra confirmación de parte de Dios de que todo esto es verdad, que los gentiles son parte del pueblo de Israel. Pero vamos a repasar esto una vez más para poder entender claramente cuándo es que la descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob, quien llegó a ser Israel, se hicieron gentiles. ¿Cuándo? Bueno, Génesis 35:9. Y aquí sí lo puse correcto. Anteriormente lo había puesto como Génesis 17:9, pero es Génesis 35:9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Mira lo que dice a continuación, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y aquí está muy claro, hermano, que Israel no solo es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Ahora sabemos que también de Israel, quien era Jacob, descienden las 12 tribus de Israel que conforman todo el reino de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, de los cuales de Judá descienden los judíos, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, José, representado eventualmente por sus hijos Efraín y Manasés, y Benjamín. Ahora, la tribu de Leví, sabemos que ellos no tuvieron herencia entre sus hermanos, y que José fue representado eventualmente por sus hijos Efraín y Manasés, como pudimos ver en la lista anterior. Ahora, los judíos son descendientes de la tribu de Judá, de una sola tribu. Pero ¿y entonces por qué se dice que los judíos son todo el pueblo de Israel actualmente? Bueno, esto es algo ilógico, pero esto es lo que se cree en la mayoría del pueblo cristiano actualmente, ¿sí? Que los judíos son todo Israel, pero como ya vimos, el reino de Israel no solamente son los judíos solamente descienden de una sola tribu. Pero vamos a seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel a través de las Escrituras para poder encontrar qué tribus se hicieron gentiles.
Oiga, sabemos que el rey David gobernó sobre esas 12 tribus de Israel y también su hijo Salomón, aunque al final de la vida de este se apartó de lo que está escrito en la Torá, adoró a dioses, a otros dioses, y Dios le dijo que por haberse apartado de lo que Dios había ordenado en la Torá, en la ley, le iba a romper el reino de Israel. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Aquí es cuando Dios le decreta a Salomón que el reino de Israel iba a ser dividido en dos reinos. Ya sabemos todo, ¿verdad? Ya hemos escuchado esto anteriormente, ya sabemos la razón por la que Dios decidió hacer esto. Amén. No vamos a entrar mucho en detalle hoy, solamente vamos repasando esto para poder entender el mensaje y la enseñanza del día de hoy. Amén. Continúa diciendo, 1 Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, oiga, representaban las 12 tribus de Israel, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, 10 tribus, ¿ya? Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vimos al principio que las tribus que conformaban todo el reino de Israel, pues eran 12 tribus, pero aquí solo se habla de 11 tribus, perdón. Y lo que pasa es que en realidad a Roboam le fueron dadas 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, pero que como Benjamín era la tribu más pequeña de las 12, solo se cuenta como una sola cuando se unió con la tribu de Judá, ¿sí? Así que quedó dividido el reino de Israel, ya lo hemos visto esto anteriormente también. Reino del norte con 10 tribus, con su capital en Samaria. El rey sobre estas 10 tribus del norte fue Jeroboam. Son conocidos en las escrituras como la casa de Israel, o también como la casa de Efraín, y más adelante fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el reino del sur, quien es Judá y Benjamín, algunos pocos de las otras 10 tribus, ¿sí?, que se pasaron del lado de Roboam, así como también algunos levitas. Su capital, Jerusalén, el rey sobre ellos fue Roboam, el hijo de Salomón, y son conocidos en las escrituras como la casa de Judá, que son los judíos. Y estos nombres que recibieron estas dos casas son muy, muy importantes conocerlos para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, porque de otra manera no se van a poder entender correctamente si se ignora la existencia de estas dos casas o de estos dos reinos. Ahora, esto es algo que aunque está escrito en la Biblia, mucho pueblo dentro del cristianismo nunca ha oído de esto y lo desconoce totalmente. Te lo digo yo, que yo estuve más de 15 años dentro del cristianismo y nunca se me enseñó esto. Y así está todavía mucho pueblo de Dios, ignorante en cuanto a todo esto. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel, a las 12 tribus, que tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año para celebrar las fiestas del Señor, para celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo se quisiera quedar en Jerusalén y pasarse al lado de Roboam cuando fueran a celebrar estas fiestas, pues él les hizo mejor 2 becerros de oro, y bien puso sacerdotes de su propio corazón, y les dijo al pueblo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso se encuentra en Primera de Reyes 12:28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios, y Dios les envió profeta por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Entonces, en el año 722 antes de Cristo,
Dios permitió que fueran llevados cautivos a Siria. Esto lo puedes leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, también llamados la casa de Israel o la casa de Efraín, fueron llamados casa de Efraín porque Jeroboam era descendiente de Efraín, y al estar en cautividad, esos se mezclaron entre las naciones, ¿sí? Se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas y se hicieron gentiles. Oiga, ahí es cuando las tribus de Israel, tribus del norte, se hicieron gentiles y nunca regresaron en su totalidad a Israel y fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto que sucedió a las 10 tribus llamadas también la casa de Israel era algo que Dios mismo ya había profetizado que iba a suceder. Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en una criba y no cae un granito a tierra. Bueno, y podríamos pensar que viendo esto, pues la casa de Judá, el reino del sur, viendo lo que le había sucedido a su hermana, la casa de Israel, pues ellos iban a tener mayor cuidado para que no les pasara lo mismo, pero resulta que no fue así. Y en el año 586 a.C., ellos también fueron llevados a Babilonia. Pero solo que ellos solo permanecieron en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, de Yeshua, y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y en dónde están. Pero ¿y en dónde están las 10 tribus del norte? ¿En dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín? ¿En dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están los descendientes de estas 10 tribus actualmente? Bueno, leímos en la profecía de Amós 9 que iban a ser zarandeadas en todas las naciones. Y si tú estudias un poquito de historia, te vas a dar cuenta que estas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros en América, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos, y también, por ejemplo, el apóstol Pablo, Shaul, habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus, no solamente de esas 10, ya había descendientes de las 12 tribus ahí. ¿Y qué pasó en 1492? Bueno, Cristóbal Colón zarpó de España, descubrió América, y qué raro que precisamente en ese mismo año se dio el edicto de Granada en España, el edicto de expulsión a todos los hebreos, ¿ya? Que ya desde ese entonces eran conocidos como judíos, ya a todos se les generalizaba como judíos, a todos los descendientes de todas las tribus ya se les generalizaba como judíos, ¿sí? Algo similar a lo que sucede con nosotros los latinos cuando vemos a una persona de Asia. ¿Cómo le llamamos a los asiáticos? Todos son chinos, ¿verdad? Chino, aunque sea de Corea, aunque sea de Japón, aunque sea de Taiwán, Filipinas, todos son chinos. Algo similar sucede aquí. Amén. Ahora, ¿quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en esas 3 embarcaciones? Que incluso se cree que el mismo Colón era judío, pero que no lo declaraba abiertamente a causa de la persecución que existía en esa época. Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, oiga, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, como ya pudimos ver, que en su mayoría ignoran que lo son, oiga, la mayoría de los descendientes de estas 10 tribus del norte, que son parte de Israel, ignoran que son parte de Israel. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que somos gentiles. Y de hecho, estas 10 tribus originales, ya vimos que se hicieron gentiles, perdieron su identidad de israelitas y sus descendientes actualmente en su mayoría se encuentran, ¿sabes en dónde? Pues se encuentran adorando a la Virgen, principalmente se encuentran en el catolicismo, ¿ya? Y en el cristianismo también. Pero se encuentran adorando a la Virgen, a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, porque domingo en inglés se llama Sunday, que significa Día del Sol. Se encuentran celebrando Navidad, Año Nuevo, Halloween, Lupercalia, Halloween, hermano, Lupercalia, Día de San Valentín. Se encuentran comiendo carnitas, camarones, moronga, etcétera, etcétera, etcétera. Que se encuentran quebrantando todos los mandamientos
de Dios, se encuentran quebrantando los mandamientos de la Torá, se encuentran quebrantando la ley de Moisés, los mismos mandamientos que quebrantaron sus antepasados, por los cuales fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque así se ha enseñado e ignoran que son hijos de Israel, que son hijos descendientes de Jacob. Y que cuando alguien, por ejemplo, quiere empezar a guardar algo que Dios ordenó, que está escrito en la Torá, ¿sí? Se le dice, pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero pues que yo sepa, Dios no le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Dile a los hijos de Judá, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, le dijo, dile a los hijos de Israel, a las 12 tribus, que guarden estas cosas por sus generaciones. Ahora, y cuando estos descendientes de estas 10 tribus llegaron a América, pensaron que aquí ellos iban a poder ejercer su religión de una manera libre, pero no fue así, porque poco tiempo después llegó la Santa Inquisición, que por ejemplo, a mí, lo personal, se me enseñó en la escuela que a los que la Santa Inquisición mataba eran a los brujos, a los hechiceros, a los herejes, pero nunca se me enseñó que a estos israelitas se les consideraba hacer todo eso porque ejercían una religión diferente, no era como la religión católica. Y entonces, si no se convertían al catolicismo, pues los torturaban y los mataban, no solamente a ellos, sino que a toda su familia. Y muchos de ellos, con tal de salvar a su familia, pues ya ni siquiera les quedaba otra, ¿sí? Más que convertirse al catolicismo. Y a sus hijos pequeños, para no ponerlos ya en riesgo, pues cuando ellos crecieran, pues ya ni siquiera les decían que eran de descendencia israelita. Solo, por ejemplo, para no olvidar de dónde descendían, a sus apellidos, les terminaban agregando la terminación EZ, en referencia a la palabra hebrea Eretz, que significa tierra de Israel. ¿Qué apellidos eran esos? Bueno, todos los que terminan con EZ. González, López, Hernández, Juárez, Rodríguez, Jiménez, y todos los que terminen con EZ, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras más terminaciones que agregaron a los apellidos para no olvidar de dónde descendían, como Montaño, Herrera, muchos más. Hay mucha información en el internet acerca de todo esto. Incluso el gobierno de España actualmente está dando la ciudadanía española a personas que tengan ciertos apellidos, ya que muchos de la comunidad israelita llamados sefarditas o sefarad, que habitaron en España antes del edicto de Granada, el edicto de expulsión de 1492, pues nunca regresaron a España. ¿Ya? Y aquí está una lista de apellidos sefarditas, ¿sí? Acuña, Barros, Beltrán, Carballo, Chávez, Esteves, León, Madrigal, Moreno, Padilla, Robledo, Rochas, Santa Cruz, Torres, Varela, Vargas, Vázquez, Villanueva, Zárate, Celaya. Bueno, solo son unos ejemplos también de apellidos sefarditas. Ahora, esto es algo que nuevamente se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencioné antes. Y hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel. Se encuentran en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y estas profecías las tiene que cumplir el hijo de David, el Mesías de Israel, Cristo Jesús, Yeshua. Ahora, ¿entiendes por qué la mayoría en el pueblo judío no cree que Jesús, no cree que Yeshua sea el Mesías de Israel? Pues porque aún no ha sucedido la restauración de Israel. Incluso Jesús, incluso Yeshua le dijo a la mujer sirofenicia, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24. Ahora sí entiendes quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también, incluso antes de que Yeshua ascendiera al cielo, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones de la tierra. La razón principal por la que el pueblo judío, la casa de Judá, no creen que Jesús, Yeshua, sea el Mesías de Israel, es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11.
En Isaías 11 dice que el Mesías es el encargado de traer la ley de Dios, de llevar la Torá, de llevar la ley de Dios dada a Moisés a las naciones. Y entonces dicen los judíos, ¿cómo tú me dices que Jesús, que Yeshua es el Mesías de Israel? Si los que se dicen ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés, no guardan la Torá. Pues la verdad es que es verdad, porque así se nos ha enseñado, se nos ha dicho que ya la ley de Moisés ya no es válida. Oiga, la constitución de Dios ya no es válida, ya pasó, ya dejó de ser. Cuando Dios dice que no, cuando las escrituras dicen que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre. E incluso hay también una profecía que dice que Dios provocaría celo a Judá, a la casa de Judá, con un pueblo que no es pueblo. Eso se encuentra en Deuteronomio 32:21. Ahora, solo medita en esto. ¿Será que los que se dicen ser los discípulos o iglesia de Jesús Yeshua podrán algún día mover a celo al pueblo judío? Diciéndole, por ejemplo, mira, tu Mesías ya vino a derribar la ley. Tu Mesías ya vino a limpiar todos los animales impuros. Tu Mesías ahora ya me da permiso de comer carne de cerdo porque ya los vino a limpiar. Ven, te invito de mis carnitas michoacanas o de mis sándwiches de jamón. O ven, también te invito a mi iglesia a adorar al Dios Sol en domingo, porque domingo es Sunday, día del sol. Pues ¿sabes qué? Nunca va a suceder esto, hermano. Mientras los que se dicen llamar discípulos o iglesia gentiles de Jesús, de Yeshua, conozcan que son hijos de Israel y entonces comiencen a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel y no solamente a los judíos, a la casa de Judá. Amén. Pero, ¿cómo es que Dios le iba a hacer para que de Jacob, de Israel, descendieran una nación y un conjunto de naciones y que muchas de estas naciones iban a ser gentiles? Vamos a ir a Génesis 48:10. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, dice, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Oiga, fíjense qué interesante, Israel no podía ver, o sea, le fue dada ceguera parcial. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Génesis 48:14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Oiga, y en la parábola del hijo pródigo, ¿quién fue? Se fue de casa. Pues el hijo menor, ¿verdad? Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Oiga, la palabra hebrea usada para esta palabra multiplíquense es la palabra dagag, la H1711, que significa multiplicar, aumentar, pero la raíz de esta palabra dagag es la palabra hebrea dag, la H179, que literalmente significa pez. Oiga, multiplíquense como los peces del mar, es lo que le está diciendo. ¿Ya? Entonces, por eso es que más adelante vemos que Jesús, que Yeshua, les dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Para qué? Para que pescaran a los descendientes de Efraín y Manasés, que llenarían las naciones. Génesis 48:17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Génesis 48:19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, oiga, Efraín, será más grande que él. ¿Y quién es el hermano menor? Efraín.
¿Y qué significa Efraín? Significa doble fruto, significa fructífero. Y su descendencia formará, ¿qué? Multitud de naciones. Oiga nada más. La descendencia de Efraín iba a formar multitud de naciones. Pero vamos a ver qué palabra hebrea fue usada para multitud primeramente. Multitud, la palabra hebrea H4393, que es la palabra melo, que significa plenitud. Y de naciones es la palabra hebrea H1471, goim, que significa gentiles. Oiga, plenitud de gentiles. Pero esta frase también la cita el apóstol Pablo, plenitud de gentiles. ¿Sí? La palabra melo viene del verbo male, que significa llenar, y la palabra naciones es goim. Entonces dice, de Efraín descenderá la plenitud de naciones, la plenitud de los gentiles. Efraín llenará las naciones, la simiente de Efraín llenará las naciones, llenará los países, se multiplicará en gran manera. En otras palabras, de Efraín saldrá la plenitud de los gentiles. ¿Y dónde la menciona el apóstol Pablo? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, un misterio, hermano, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí se está refiriendo a la casa de Judá, que sucedió endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la descendencia de Efraín. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y pues ahora ya solo es cuestión de seguirle la pista a Efraín, a través de las escrituras, para saber cómo es que su descendencia llegó a todas las naciones. Pero recuerda que Efraín es el nieto de Israel, de Jacob, es descendencia de Israel, al igual que descendencia de Abraham, de Abraham. ¿Ah? Entonces, ¿quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles? Son la descendencia de Efraín, que habría de llenar todas las naciones, porque en todos los países existen descendientes de Efraín, porque fueron llevados al exilio. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje es la palabra griega G4690. O sea, si alguien ya aceptó a Cristo, si alguien ya aceptó al Mesías en su corazón, entonces dice que ciertamente eres linaje de Abraham y herederos de la promesa. Pero linaje, repito nuevamente la palabra griega G4690, es la palabra esperma. ¿Y qué es esperma? Semilla, semen. Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, pero aquí dice que no. Somos del semen de Abraham. Si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya recibiste al Mesías, entonces eres semen de Abraham. Ahora, este exilio de la casa de Israel, o también llamada casa de Efraín, había sucedido en el año 722 a.C., como vimos anteriormente, y ya para este tiempo del llamamiento de Saulo, de Shaul, pues ya habían pasado casi 800 años, lo que quiere decir que ya los descendientes de esas 10 tribus del norte ya habían emigrado a otras naciones, ya se habían hecho gentiles, y muchos de ellos ya se encontraban viviendo en el área de Asia Menor. ¿Por qué? Porque precisamente ahí fue donde hizo sus viajes el apóstol Pablo, a Asia Menor. Y ahora sí ya podemos entender claramente el mensaje del Señor a Ananías. Regresemos a Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, también de reyes, ambos de los hijos de Israel. Amén. Ahora sí ya quedó claro que los gentiles son parte de los hijos de Israel. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí vamos a continuar. Hechos 9:16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí es que podemos entender el por qué el apóstol Pablo, Shaul, padeció tanto en su ministerio. Pero lo importante es que él terminó su carrera. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Ananías, hermano, como buen siervo de Dios, obedeció fielmente al mandato del Señor e hizo tal y como se le había ordenado. Hechos 9:18.
Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oiga, y no es nada raro que le cayeron de los ojos como escamas, porque ¿quiénes son los que tienen escamas? Pues los peces, porque precisamente a aquellos que se habían de multiplicar como los peces del mar, a los descendientes de Efraín, eran los que tenía que llevar el evangelio, tenía que llevar las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, que el marido ya había muerto y pagado por el pecado de la mujer adúltera, pero que también había resucitado para ahora volver a tomar a esa esposa. Eso lo podemos entender cuando leemos el libro de Oseas. Amén. La restauración del reino de Israel, al menos eso es lo que el apóstol Pablo, Shaul, pensaba. Él pensaba que la restauración estaba a punto de suceder. No sabía que todavía iba a tardar algún tiempo más, ¿sí? Que todavía va a tardar casi 2000 años. No sabía que esa restauración iba a suceder al final de los tiempos. ¿Y dónde dice eso? Bueno, Jeremías 16:14. No obstante, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Ahí está. Mire, ¿para qué? Para pescar a la descendencia de Efraín, que se multiplicaron como los peces del mar. Dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Oiga, primero va a ser pescadores, después cazadores. Oiga, aquellos que no quieran por la buena, pues te van a cazar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel 37:21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí está, mire, la restauración de todo Israel. Isaías 11:12. Y levantarán pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Recuerden que también fueron conocidos como la casa de Efraín. Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o a ponerte como a Zeboim? Estas fueron ciudades de la llanura que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga, ¿dónde estamos nosotros, hermano? En el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Pero ahora vamos a ver cómo Shaul inicia su ministerio en esa misma ciudad en la que, según él, iba a perseguir a los creyentes en Jesús, en Yeshua, pero que a raíz de ese encuentro que tuvo con el Señor, se convirtió de ser el más grande perseguidor de esta fe en el más grande promotor de ella. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, oiga, predicaba al Mesías en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, o sea, que Jesús era el Mesías. Muchas veces cuesta trabajo creer que cosas como estas puedan suceder, pero solo Dios puede hacerlas posible. Y ahora Shaul, no solamente decía que Yeshua era el Mesías, sino que lo demostraba con las Escrituras. Recordemos que él era fariseo, un hombre muy preparado en las Escrituras, pero al ser lleno del Espíritu Santo, su entendimiento fue abierto, y ya solo fue cuestión de atar cabos y poder entender perfectamente las palabras de los profetas. Hechos 9:23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo,
y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Recordemos que no todos los judíos que habitaban en Damasco pues creían que Jesús, Yeshua, fuera el Mesías de Israel, tal y como le sucedía a Pablo, a Shaul, antes de su encuentro con el Señor. Y estos judíos, en su celo de las tradiciones de sus padres, ahora querían matarlo también, pero pues él logró escapar, gracias a Dios. Hechos 9:26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y pues la verdad es que no era para menos. Después de todo lo que él había hecho ahí en Jerusalén en contra de los discípulos, pues ellos pensaron que tal vez esa era una trampa. Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Sí, pero ese hombre Bernabé, que a él, de hecho, había sido testigo de lo que había sucedido en Damasco, él mismo lo tomó y lo trajo a los apóstoles y les contó todo lo sucedido, y entonces sí le creyeron. Hechos 9:28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oiga, ahora ya todo el mundo quería matarle. Estos griegos que estaban en Jerusalén, pues no eran en sí gentiles, sino que o eran judíos que habían nacido fuera de Israel, o eran prosélitos griegos que se habían convertido al judaísmo de la época, y que Shaul les hablaba para que creyeran en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, pero no lo aceptaban, y también lo querían matar. Solo imagínate las discusiones que tenía con ellos para que quisieran matarlo, y ya resulta que ahora todo el mundo lo quería matar. Hechos 9:30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Oiga, había que proteger a Saulo, a Shaul. Viendo el peligro que corría en Jerusalén, pues lo llevaron hasta la ciudad portuaria de Cesarea, y de ahí le enviaron por mar a Tarso, que es la actual Turquía. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Después de esto, se vivió un tiempo de paz en las diferentes iglesias, las diferentes congregaciones que había en las diferentes ciudades de Israel. Crecían, eran edificadas y fortalecidas por el Espíritu Santo al andar en el temor de Dios. Hechos 9:32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y aquí te puse un mapa, mire, te puse un mapa, para que veas dónde está la ciudad de Lidia, para que veas dónde está la ciudad de Cesarea. Acá está Cesarea, déjame apuntártelo con el mouse, mira, aquí está Cesarea, ¿ya? Y de aquí, estaban en Jerusalén, ¿verdad? De ahí lo llevaron a Cesarea, y de ahí lo pusieron en un barco que lo llevara a Tarso, lejos de Jerusalén, para que no lo mataran. Amén. Aquí está la ciudad de Lida. Gloria al nombre del Señor, solo para tener una idea. Y aquí está la ciudad de Jope, que también va a hablar más adelante. La ciudad de Jope es otra ciudad portuaria. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Lida, de hecho, es una ciudad que se encuentra como a 50 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y de hecho, este milagro, todos los que habitaban allí en Sarón se convirtieron al Señor, es decir, hicieron Teshuvá. ¿Ya? Teshuvá, recordemos que es la palabra hebrea, que literalmente significa regresar. O sea, ellos regresaron a creer lo que está escrito en la Torá. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó,
le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Nuevamente todo esto sucedió dentro del territorio de Israel. Hechos 9:40. Entonces dice, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Oiga, otro milagro hecho por la unción del Espíritu Santo, que fue puesta sobre el apóstol Pedro, la cual sirvió para que muchos creyeran en el Señor, y después de esto se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón Curtidor, y es de hecho ahí en donde vamos a empezar el próximo estudio. Amén. Es bien importante el capítulo 10 que vamos a estar estudiando en el próximo estudio, porque resulta de que la Iglesia Católica, el Vaticano, ha interpretado en ese verso 10 que ahí Dios estaba cambiando su palabra y que ahora ahí daba permiso de ahora comer cualquier cosa. Pero eso es más, nuevamente, un error de interpretación. Y lo que pasa es que en el cristianismo también se cree en esa misma interpretación del Vaticano. Oiga, pero vamos a estudiar este próximo capítulo de una manera sistemática, de una manera ordenada, de principio a fin. Aleluya, porque por lo regular pues solamente se nos lee ese verso donde el Señor le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y si solamente se lee eso, pues ¿qué se entiende por eso? Pues sí, que Dios estaba dando ahí permiso, pero la verdad es que no. Amén. Pero eso va a ser en el próximo estudio. Yo espero que en este estudio haya quedado bien claro, hermano, cómo es que las tribus de Israel se hicieron gentiles. Amén. Pero que siguen siendo parte del pueblo de Israel. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y esto es, hermano, lo que en su mayoría el pueblo católico, el pueblo cristiano, ignora. Oiga, pero eso es una verdad. Está dentro de la palabra del Señor. Aleluya. Es el misterio del que habló el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Y este misterio, esta verdad, tiene que llegar a todas esas vidas. Así es que, hermano, todos aquellos que miren este video, yo los invito a que compartan. Si ustedes conocen de alguien que ignora estas cosas, hermano, compártanselo, por favor. El Señor está abriendo puertas. Amén. Yo estuve por 2 años prácticamente en el desierto. Amén. Siendo formado con todo esto, siendo capacitado por Dios mismo con todo esto. Pero Él hace poco dijo, ya es tiempo de que des a conocer todo esto que yo te he estado enseñando. Yo voy a abrir puertas. Oiga, y es más, esto no va a ser solamente local, va a ser a muchas naciones. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y esto no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil. Yo le he compartido muchas veces que a raíz de yo creer todo esto, hermano, he sido tachado de ignorante, ya, he sido tachado de ciego, guía de ciegos, que me desvíe de la verdad, pero, bueno, dime qué de lo que te he estado presentando no está escrito. Por eso es que hago estos estudios. Mire, esta forma de estudiar las escrituras, la verdad que no es muy popular entre el pueblo de Dios. No, ellos quieren un video así, donde se pone muchas escrituras. No, eso aburre mucho. Mano, es la única forma de poder entender esto, ¿ya? De poderlo entender claramente. Amén. Así es que yo les invito a que compartan este video, hermano. Compártanlo. Y si alguien tiene el deseo de acompañarnos a nuestros estudios en vivo, nosotros lo hacemos en el área de Eco Park. Y nos reunimos los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles, como hoy, a las 7:30 de la noche, viernes también a las 7:30 de la noche con estudio bíblicos para jóvenes, para niños. Si alguien me quiere contactar, mire, he estado recibiendo invitaciones
de pastores, oiga, porque esto lo están escuchando pastores. Esto no es algo, hermano, que se enseñe en las iglesias cristianas. Ya, no se enseña esto. ¿Por qué? Porque se ignora. He estado recibiendo invitaciones de pastores para llevar este tipo de enseñanzas a sus iglesias. Gloria al nombre del Señor, porque esto es algo que el Señor mismo dijo que iba a empezar a suceder. Amén. Recuerdo que en el primer programa de radio, el Señor puso eso en mi corazón y se lo dije al hermano Sergio Calderón. Le dije, hermano, prepárate porque de aquí van a surgir invitaciones, aleluya, de pastores, de líderes, de llevar estas enseñanzas a sus iglesias. Y dicho y hecho, hermano, así sucedió. Este sábado, el Señor abrió esta puerta en la iglesia Ríos de Agua de Vida con el pastor Denis Rizzo. Amén. Vamos a estar este sábado a las 7 de la noche impartiendo otra enseñanza. Ya estuvimos ahí hace 2 semanas. Gloria al nombre del Señor. Y también el día domingo, porque ese sábado, hace 2 semanas, cuando estuvimos ahí, de ahí mismo estaba otro pastor, Manuel Munguía, creo que se llama el pastor, y también nos invitó a que lleváramos esta enseñanza, una enseñanza como esta, a su iglesia. Así que vamos a estar sábado a las 7 de la noche en la iglesia, es el 1501 de la Pico Boulevard en Los Ángeles, y el domingo a las 9:30 de la mañana también vamos a estar en ese mismo lugar, pero con el otro pastor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así es que a todos aquellos que han estado siguiendo esta serie de estudios, les invito, hermano, a que, por favor, más bien les pido que, por favor, sigan orando por mí. Amén. He estado afectado por la garganta ya casi 2 semanas y hermano, he estado tomando de todo y nada me ha ayudado. Amén. Así es que les pido sus oraciones, por favor, para que el Señor fortalezca esta garganta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que el enemigo pues no está contento de que el pueblo de Dios conozca todas estas verdades. Amén. Mi teléfono es, hermano, si alguien desea contactarme con una pregunta, una necesidad de oración, incluso para alguna invitación, si algún pastor, algún líder está viendo estas enseñanzas y cree que su vida fue bendecida a través de ella, bueno, nosotros no cobramos por llevar esas enseñanzas, amén. Hemos entendido la palabra del Señor que dice, compra la verdad y no la vendas. Sí, a mí me ha costado mucho trabajo, muchas ofensas, muchos maltratos, todo esto, pero es el precio que hay que pagar, amén. Mi teléfono es el área 323-595-6357, mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Como vuelvo a repetir, nosotros no cobramos. Ya si es en una ciudad más lejana o en otra nación, yo estoy listo para viajar. Solamente si no cobramos, pero si es a un lugar más lejos, pues pedimos solamente la ayuda con los gastos, ¿verdad? Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, los invitamos a que escuchen nuestro programa de radio Volviendo a las Sendas Antiguas en la radio 1580 a las 4 de la mañana. Si usted se levanta a esa hora para trabajar, gloria a Dios, lo puede escuchar. Pero si no, también puede visitar nuestra página en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también nuestra página en YouTube con el mismo nombre. Amén. O si tienes problemas para encontrarnos, puedes buscar directamente en mi perfil personal, Ramiro Moreno. Ahí están todas las enseñanzas, todos los programas de radio y todas las enseñanzas que sacamos. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y fue un privilegio el estar compartiendo la palabra de nuestro Dios en esta noche. Amén. Que pasen el resto de la semana bendecidos y estaremos en contacto. Amén. Bendiciones. Adiós.